En 1865. 1865. ¿Quién sabe qué pasó en 1865? En el norte. Robert, 1865 en el norte, ¿qué pasó? Terminó la guerra civil. ¿Puedes traducirles? Allá, terminó la guerra civil en los Estados Unidos y junto con ello la esclavitud fue abolida oficialmente. Eso es lo que sucedió en 1865, ¿no? Millones de personas que habían sido esclavizadas por décadas fueron declaradas libres. Fueron declaradas libres, ¿no? El documento estaba firmado justo ese día. El documento se firmó. La ley había cambiado. El amo ya no tenía autoridad legal. Esto es lo que pasó ahí. Pero la libertad legal no borra automáticamente años de formación. Creo que todos conocemos esta parte de la historia, ¿no? Esta señora que ustedes ven aquí se llama Harriet Jacobs. Había sido esclavizada allá en Carolina del Norte. Y después de ser liberada, ella se escondió en un ático por miedo. ¿Saben cuánto tiempo estuvo escondida? 7 años. 7 años estuvo escondida. Había sufrido abuso. Todo lo que ustedes se imaginen, lo que conocen de esta época de la esclavitud. Pero ella ya había sido liberada, ¿no? Sin embargo, después de su libertad, el miedo aprendido no desapareció. La esclavitud había sido removida de su estatus, pero todavía tenía que aprender a vivir como persona libre. Cuando yo leía esto, decía, en la vida cristiana ocurre algo similar. La vida cristiana se parece mucho a esta situación. El pecado ya no es el amo. Tu estatus cambió. Pero si no aprendes a vivir en tu nueva condición de libertad, puedes seguir reaccionando como si aún fueras esclavo. Ahí en Colosenses, el capítulo 2, el versículo 6, el apóstol Pablo dice, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ¿qué dice ahí? Subrayen esa parte ahí en sus hojitas. ¿Qué tal si lo leemos nuevamente? 1, 2, 3. Por eso, de la manera que... Esto es interesante, ¿no? Porque la libertad no solo se declara, se aprende. El Evangelio cambia a tu amo en un instante, pero aprender a vivir en esa libertad que tenemos en Cristo toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo, ¿no? Quizás toda la vida. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses. Ojo, él no escribe a personas que no son creyentes. El apóstol Pablo les está escribiendo a creyentes, a personas que ya dicen conocer a Dios, a personas que ya se han entregado a Dios. A ellos les escribe el apóstol Pablo. Y ojo, Pablo no les está cuestionando si fueron salvos, no, les recuerda cómo fueron salvos. Eso es lo que está diciendo aquí. Él les recuerda cómo fueron salvos. Él les dice, de la manera que recibieron a Cristo
Jesús como Señor. Pero luego añade algo que es muy profundo. ¿Qué dice ahí? Vivan ahora en Él. Aquí hay un marco de referencia. Así como ustedes recibieron a Jesús, así es como deben vivir ahora en Él. Y eso, por supuesto, produce el crecimiento anhelado o la transformación que todos queremos que suceda en nuestras vidas, ¿no? En otras palabras, sí, la libertad es real. Sí, el pecado ya no es tu amo. Sí, tu estatus cambió, pero ahora tienes que aprender a vivir como alguien libre. Porque aunque el amo fue expulsado, los reflejos, vamos a llamarle así, los reflejos de la esclavitud no desaparecen en un día. Y en algunos creyentes parece que permanecen muchos de estos reflejos de la esclavitud. De tal forma que a veces uno no puede diferenciar. Una persona es creyente, pero parece que no lo fuera. Y nosotros no sabemos sino por su estatus interior, y eso solo lo conoce el Señor y nadie más, ¿no es cierto? Y entonces aquí tenemos esta primera verdad que necesitamos entender. Anoten ahí. El pecado ya no reina, pero todavía habita. Todavía no estamos en el cielo. El pecado ya no reina en una persona que ha decidido entregarle su vida a Dios, pero todavía habita. Miren lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Si el apóstol Pablo dice esto, entonces nosotros, pobres mortales, ¿qué vamos a pensar? Miren lo que dice el apóstol Pablo. De hecho, no hago, ¿qué dice Pablo? No hago el bien que quiero, sino ¿qué cosa? El mal que no quiero. ¿Te suena familiar eso? Te ves en el espejo y dices, sí, eso me identifico plenamente con esto que dice el apóstol Pablo. Yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Más bien, lo malo que no quiero hacer, eso justamente hago. Y lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y si hago lo que no quiero, dice Pablo, ya no soy yo quien lo hace. Ojo, no es que Pablo se está haciendo irresponsable de esta situación. Lo que está haciendo aquí es describiendo la realidad del pecado en la existencia del ser humano, del creyente. Pablo dice, ¿sino quién? ¿Que mora en mí? ¿Que habita en mí? El pecado. O sea, el pecado sigue habitando dentro de nosotros, dice el apóstol Pablo. Por eso el resultado es que muchas veces el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es justamente lo que termino haciendo. Entonces, pero Pablo aquí mismo en su carta a los Romanos dice, en Cristo el pecado ya no es el amo, pero sigue presente. Sigue presente. Y esto es clave para una fe sana. Entender esto me refiero, ¿no? Esto es muy clave, porque muchas personas creyentes se confunden, porque aman sinceramente a Dios. Aman sinceramente a Dios. Desean obedecer sinceramente a Dios, pero siguen luchando. Alce la mano quien sigue luchando. Yo no levanté la mano, ¿cierto? Y me estaba acordando que encontraba un amigo que dice que fue a una charla y el conferencista, un pastor, se paró al púlpito y dijo, yo ya llevo en este momento, hasta este domingo, 8 años sin pecar. Y decía, wow. Vámonos todos a esa iglesia.
Todos sabemos que es mentira, ¿verdad? Primera de Juan dice, el que dice que no ha pecado, ese es un mentiroso, dice Primera de Juan. No es verdad, ¿no? Entonces los cristianos deseamos obedecer, deseamos agradar a Dios, amamos honestamente a Dios. Es verdad, lo hacemos, ¿no? Y entonces cuando esto sucede, concluyen que algo anda mal consigo, con nosotros. Algo anda mal conmigo, ¿no? Pero la Biblia es clara. La lucha no niega la fe. ¿Ah? Anote eso ahí. La lucha no niega la fe, la confirma. Porque antes, dice Pablo, éramos enemigos de Dios. Ahora que fuimos reconciliados con Dios, tenemos otros, los que éramos amigos, ahora se volvieron enemigos. Y el pecado es uno de ellos. Entonces nuestra lucha contra el pecado más bien confirma nuestra fe. Y ahí es donde necesitamos un poco de claridad, creo yo. Si no definimos bien qué es el pecado, entonces vamos a luchar mal. Si pensamos que el pecado simplemente desaparece, vamos a estar indefensos contra el pecado. Necesitamos tener claridad que el pecado sigue presente. Ya no es el amo, pero todavía está ahí. Entonces, ¿qué es realmente el pecado? ¿Qué es realmente el pecado? Muchas veces hemos reducido el pecado a malas acciones, o a fallos visibles, o a conductas externas. Aún hemos reducido el pecado a temas culturales. Cuando yo era niño, era pecado bailar, era pecado jugar naipes, era pecado jugar billar. Casi todo era pecado. ¿Y saben lo que eso produjo en mí? Hipocresía, porque ya me escapaba yo a jugar cartas con los amigos, me escapaba al bailecito, me escapaba a jugar villa, no, soy buenazo en la villa, no me han visto ustedes. Todo eso fue en mi vida oculta. Entonces hemos reducido el pecado a aspectos culturales, hemos reducido el pecado a conductas, hemos reducido el pecado a cuestiones externas, a formas de vestir, etc. Hemos hecho muchas cosas, pero eso es nada más la superficie. Keller lo define de manera más profunda. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice ahí? No es solo hacer cosas malas. Es más profundo. Es construir tu identidad, tu seguridad, tu valor en algo distinto a Dios. Eso es pecar. Es definir quién soy yo, ¿no es cierto? Es tomar mi identidad de otra cosa que no sea Dios. Es buscar seguridad en otra cosa que no sea Dios. Es buscar mi valor o mi importancia en otra cosa que no sea Dios. Entonces eso lo cambia todo, ¿verdad? El pecado, vamos a poner unos ejemplos. El pecado entonces no es solo mentir, es necesitar mentir para proteger mi imagen. No es solo enojarte, es que amas algo más que a Dios y ese algo está siendo amenazado. No es solo experimentar ansiedad, ¿no? Es que tu seguridad está apoyada en algo que no es Dios. Entonces cuando la identidad, cuando la seguridad, cuando el valor se apoyan en otra cosa que no es Dios, o buscamos eso en otras cosas que no son Dios, cualquier cosa creada en realidad, entonces eso es una desviación de nuestro corazón de Dios, lo que llamamos pecado. Entonces, el pecado, vamos a decirlo así, es una desorientación del corazón.
Eso es el pecado. Es cuando algo creado ocupa el lugar del Creador. Ahora, ¿cómo opera el pecado en el creyente? Ese puede ser el interior de una persona, ¿no? El pecado ya no reina como un tirano, pero sigue operando como influencia interna. Así es como el pecado opera. ¿Cómo? Entonces, el pecado sigue desordenando nuestros amores. ¿Qué amo más? Eso es lo que hace el pecado. Desordena a que si algo siempre está compitiendo por el lugar de Dios. Amo más mi trabajo, amo más el dinero, amo más mi apariencia. Entonces el pecado desordena mis amores. También el pecado sigue exagerando lo que promete satisfacción. Entonces dice, esto realmente te va a satisfacer. Esto realmente te va a llenar. Esto realmente es la solución, lo que te va a traer felicidad, ¿no? Es como la publicidad, ¿no? En cierta ocasión una persona fue al cielo y estaba ahí aburridísimo en una nube. Y de pronto pasa una chiva. Y dice, no, pues yo que voy a estar aquí aburrido en esta nube. Se sube a la chiva y ¡pum!, se va al infierno. En el infierno empieza a experimentar el dolor, el calor, todo. Y dice, ¿y los de la chiva? No, pues esos son los del departamento de publicidad nada más. Y siempre hablamos de que la publicidad realmente debería vender lo que el producto tiene, ¿no? Y a veces, algún rato deberíamos hablar de la ética en la publicidad. El pecado en el creyente ya no dice, eres mío. Ahora dice, necesitas esto más que a Dios. Eso es lo que el pecado te dice. Necesitas esto más que a Dios. Dios no puede llenar esta parte de ti. Esto de acá realmente te va a llenar. Ojo, el pecado no te dice desecha a Dios, te dice espérate un ratito, espérate un ratito, prueba esto y después hablamos, ¿no? Ahora, ¿por qué esto importa? Si definimos el pecado solo como conducta, entonces vamos a combatirlo solo con disciplina. Pero si entendemos que el pecado es un problema de qué adoramos, qué amamos, entonces necesitamos algo más profundo para combatir el pecado. No basta con portarnos mejor. Necesitamos que nuestros afectos sean reordenados. Por eso el apóstol Pablo no dice, eliminen todo pecado. Él dice, vivan en él. Eso es lo que le está diciendo en este texto. No dicen, pónganse a luchar contra el pecado. Dice, vivan en él. Eso es lo que le está diciendo aquí, porque el problema no es solo lo que haces. El problema es de dónde estás viviendo. ¿Cuál es la base de tu vida? Entonces, si no hubiera una nueva vida, repito esta idea, no existiría el conflicto interno. El conflicto es evidencia de que hay un nuevo rey. Y esos enemigos, como el pecado, son enemigos que empujan con fuerza. Y están ahí, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, en 1945, ¿no es cierto? Esa sí sabemos.
Alemania firmó su rendición, ¿verdad? El régimen cayó. La autoridad cambió. Pero durante algún tiempo quedaron unos focos de resistencia aislados. No sé si ustedes sabían eso, seguramente sí, no es parte de la historia. Entonces, la guerra estaba ganada, pero el territorio todavía necesitaba ser asegurada. Y así es el pecado en el creyente. Cristo ya venció. El pecado perdió su autoridad, pero todavía hay resistencia en el corazón. Hay unos focos ahí de resistencia dentro de nosotros. Y aquí está la verdad que debemos entender. La cruz proclamó libertad. El pecado perdió su trono, pero el alma necesita tiempo para aprender a vivir sin cadenas. Ahora, si el pecado sigue habitando, la pregunta es, ¿qué hace? ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? Número 2, el pecado sigue mintiendo al corazón del creyente. Si el pecado fuera solo una conducta, entonces sería fácil de identificar, ¿no es cierto? Pero el pecado es más profundo. Como vimos, no es solo hacer cosas malas, es buscar identidad, es buscar seguridad, es buscar valor fuera de Dios. Eso es lo que está ahí latente, ¿no? Y entonces, para lograr eso, lo que el pecado hace es algo esencial. Miente. Eso es lo que el pecado hace. Veamos lo que dice Hebreos. Dice ahí, al contrario, anímense unos a otros. ¿Qué dice ahí? ¿Cuándo? Todos los domingos. ¿No? Dice, a ver, leamos juntos. 1, 2, 3. Ajá. Si el pecado logra engañarte, te puede colocar en una posición de terquedad que te impide cambiar. Eso es lo que dice este texto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo miente el pecado? ¿Cómo lo hace? El pecado nunca se presenta diciéndote, voy a destruirte. No, voy a destruirte. El pecado se presenta diciendo, esto te va a ayudar. Esto te va a ayudar. El pecado no dice, estoy compitiendo con Dios. No, el pecado dice, esto es lo que necesitas ahora. Esto es lo que necesitas ahora. Al creyente le susurra cosas como, esto te dará descanso. Esto es lo que te mereces después de tanto trabajo. Si no controlas esto, todo se va a desmoronar. Tal vez te dice también, Dios está decepcionado de ti. Ya fallaste otra vez, mejor aléjate. Un poco de esto no hace daño. Esa es la voz del pecado. Entonces, el pecado no solo tienta, el pecado distorsiona la verdad. Así es como opera, ¿no? Y aquí está la mentira central. La mentira más profunda es esta que está aquí. Cristo no es suficiente para este momento. Esa es la mentira central del pecado. Cristo no es suficiente para este momento. Este momento tú necesitas esto de acá.
En este momento necesitas aquello. Esto es lo que necesitas y eso es lo que está en el fondo de cada situación. Por eso las circunstancias lo único que hacen es evidenciar lo que está en nuestro corazón y ponernos a prueba. ¿Realmente voy a confiar en esta situación en Dios, en el plan de Dios para manejar esto? ¿O voy a confiar en otra cosa que no sea Dios? Entonces, cuando el pecado gana terreno, no es porque Cristo perdió poder, es porque tu corazón cayó en la mentira. Y tú caes en la mentira y el pecado va ganando terreno. Y cuando el pecado gana terreno, vas creyendo nuevas mentiras. Por eso Pablo dice, vivan en Él. ¿Por qué? Porque el antídoto contra la mentira no es la fuerza de voluntad, es la perseverancia en Él. Porque Él es, ¿qué dijo Él? Yo soy el camino y la verdad. Permanecer en Él es permanecer en la verdad. Y eso es lo que nos da vida. Entonces, vivir en Cristo significa permanecer bajo su verdad. Por eso nos animamos a estudiar la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Y cuando estudiamos la Biblia no lo hacemos porque eso en sí mismo es lo que va a provocar un efecto mágico en nosotros. No, estudiamos la Biblia porque es la forma que Dios escogió para mostrarse a sí mismo, para conocer la verdad. Cuando estudiamos la vida de Cristo, Él dijo, yo soy la verdad. En Él encontramos reflejada la verdad en una persona viviente. Entonces, necesitamos recordar su obra. Por eso venimos aquí cada fin de semana y cantamos, porque las canciones reflejan quién es Dios y quiénes somos nosotros. Por eso debemos nosotros anclar nuestra identidad en Él. Y eso lo hacemos o debemos hacerlo todo el tiempo, todos los días. Entonces, si no vivimos en Él, ¿qué sucede? Si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra, si no venimos aquí, ¿qué sucede? Lo que sucede es que las mentiras nos suenan razonables. Si vivimos en Él, las mentiras pierden poder. Esto es lo que sucede, ¿no? ¿Saben ustedes la historia no sé si alguna vez se las conté, que en un banco estaban siendo estafados porque había un grupo de falsificadores que lograban meter los billetes falsificados. Y entonces cada que venía un billete falsificado se reunían los cajeros en el banco y estudiaban el billete falsificado hasta que los falsificadores mejoraban el billete falsificado. Y así pasó una y otra vez hasta que vino un asesor y les dijo, ustedes están equivocando el camino. Su trabajo no debería ser conocer muy bien los billetes falsificados. Su trabajo debe ser conocer muy bien el billete verdadero. Si ustedes conocen muy bien el billete verdadero, van a poder identificar cualquier billete falsificado. Y aquí entendemos por qué nuestra necesidad de buscar de Dios, de estudiar su palabra, de conocer su verdad. Y ahí sí, al conocer bien la verdad de Dios, podemos entender cómo funcionan las mentiras. ¿Qué es real, qué no es real, ¿no? Hablábamos con alguien diciendo, ¿por qué tantas personas que llegan a conocer a Dios pueden ser seducidos por sectas que cambian tan hábilmente la verdad? Una de las explicaciones es que estas personas no conocen la verdad profundamente. Y hay ahí, un desafío para nosotros.
Muchos creyentes no caen porque odian a Dios, caen porque un momento creyeron que algo más los satisfaría mejor. Eso es lo que sucede. O satisfacería, ¿cómo se dice? Satisfaría está bien. Ya. Por un momento alguien me abrió los ojos y dije, creo que me equivoqué en la gramática. La lucha del creyente no es solo contra acciones. No, es contra narrativas internas. Esa es nuestra lucha. Hay narrativas internas todo el tiempo. Y por supuesto, así como el diablo tiene un buen equipo, ¿no es cierto? Una buena chiva, buena música. Hay la plataforma de lo que el mundo ofrece, está a la orden del día, ¿no? Leía antes de ayer un artículo titulado Hollywood, excelente, voy a decirlo en mis palabras, Hollywood, excelente forma, pésimo fondo. Cada vez la forma es espectacular, los efectos especiales, las películas, pero cada vez más el contenido es más pobre y más pobre. De eso se trataba este artículo y así lo vemos. Entonces, la lucha no es solo contra acciones, la lucha es contra narrativas. Y al creer estas narrativas, eso finalmente deviene en conductas pecaminosas. Por eso necesitamos lo que les decía, palabra. Necesitamos comunidad. Necesitamos recordatorios constantes del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el pecado prospera en el aislamiento. Bueno, la próxima semana vamos a hablar de cómo crecemos juntos. Pero hoy les digo, el pecado prospera en el aislamiento. Y la verdad prospera en la comunidad. Hay una razón sencilla. Nos autoengañamos fácilmente. Fácilmente nos autoengañamos. Necesitamos la comunidad. Entonces, el pecado no tiene autoridad sobre ti, pero todavía intenta persuadirte. Eso es lo que hace. El pecado pierde cuando deja de ser creído. Cuando yo era joven, tenía un amigo que le encantaba pescar. Y él me dijo, ¿por qué no vienes a pescar conmigo? Y yo te puedo enseñar a pescar con caña de pescar. Y él me enseñó, ¿no? Algún rato me pareció, no sé a cuánto les gusta pescar, ¿no? Algún rato me pareció una actividad un poco aburrida, que necesita mucha paciencia para pescar, ¿no? Él me enseñó a usar la caña de pescar y él decía, un pescador nunca lanza un anzuelo vacío. No se pesca así. Decía, y me enseñó, me abrió una caja y tenía una serie de señuelos. Uno tenía forma de gusanito, uno tenía forma de insectos, uno tenía una forma de mariposa. Y él me decía, para pescar este tipo de pez, necesitas este tipo de anzuelo. Porque el pez va a ir atrás de esto que parece su comida. Eso es lo que va a hacer, ¿no es cierto? Y el pez no muerde el metal. El pez muerde lo que parece comida. Eso es lo que muerde el pez. El anzuelo nunca dice, voy a atraparte. El anzuelo dice, esto te va a satisfacer. El problema no es que el pez quiera comer. El problema es que el pez no ve detrás de lo que hay en el señuelo. Y así funciona el pecado. Nunca se presenta como destrucción. Se presenta como solución. Yo voy a solucionar este problema que tú estás teniendo en este momento de soledad. Y ahí viene, ¿no? Cualquier galarifo
y miau a la presa. Voy a solucionar este problema de dinero. Justo hablábamos con mi esposa de una persona que conocemos que tenía un negocio próspero allá en la costa, en una ciudad. Y tenía un problema de dinero. Y se metió con unos chulqueros. Finalmente lo amenazaron de muerte y tuvo que abandonar su negocio, su historia, su familia, su ciudad y se mudó a otra parte a empezar desde cero. Esta es la solución. Esta es la solución para este problema de ansiedad que estás teniendo, para este problema de soledad que estás teniendo, para este problema de dinero que estás teniendo. Esta es la solución. Así se presenta. No dice voy a alejarte de Dios. Dice esto te dará alivio. No dice esto te va a esclavizar. Dice tómate este traguito porque esto te va a aliviar. El trago siempre relaja un poco, ¿no? Bueno, no somos acá legalistas y que no puedes tomar, ¿no? Pero yo nunca he conocido a un alcohólico que empezó siendo alcohólico. Un alcohólico empieza con un vaso de alcohol, y luego 2, y luego 3, etc. ¿No? Cuando trabajamos en la parte terapéutica, tenemos unos medidores, ¿no? Si tú consumes, las preguntas son, ¿con qué frecuencia estás consumiendo? 2, una vez a la semana, 3 veces a la semana. ¿Qué cantidad consume? La última pregunta para diagnosticar a un alcohólico es si está bebiendo solo. Cuando la persona dice, estoy bebiendo, ya, declarado alcohólico. Si vas a tu casa y te pegas un trago solo ahí, es de alcohólico, ¿no? Por supuesto la frecuencia y todas esas cosas. Y un alcohólico nunca empieza bebiendo un vaso de whisky o de cerveza, ¿no? Termina así. El pecado es seductor, va trabajando así, ¿no? Y cuando nosotros mordemos el anzuelo, no es porque odiamos a Dios, es porque por un momento creímos la mentira. Eso es lo que sucede. Y por eso la Escritura advierte, lo que leímos en el versículo, que nos ayudemos unos a otros para evitar, ¿qué cosa? Que el pecado nos engañe. ¿No es cierto? Que el pecado nos engañe. Este texto no dice por la fuerza del pecado. ¿Qué dice el texto? Por el engaño del pecado. Porque el pecado no siempre grita. La mayoría de las veces seduce. Ese es su modus operandi, seduce. Digámoslo así, el pecado no atrapa por violencia, atrapa por apariencia. Tiene apariencia de bien, pero su camino final es destrucción. Así es como opera, ¿no? Entonces, si el pecado convence, entonces la pregunta es inevitable. ¿Cómo luchamos contra algo que parece razonable? Porque en cierto momento parece razonable que yo sí necesitaba esto. Parece razonable, yo sí tenía que meterme en esta relación. Parece razonable, yo sí tenía que tomar esta decisión. Parece razonable, ¿no es cierto? Así es como opera, ¿no? ¿Cómo respondemos cuando la mentira suena lógica? ¿Qué más? Cuando yo hablo con muchas personas, suelen llegar a una conclusión y me dicen, ¿qué más podía hacer? Detrás de eso hay una lógica supuestamente aplastante. ¿Qué más podía hacer? Ya tuve que mentirle, pues. ¿Qué más podía hacer? No había nadie ahí, entonces yo tuve que tomar ese dinero. ¿Qué más podía hacer?
Ya me ofrecieron esto, era un negocio chueco, pero no había nada. ¿Qué más podía hacer? Entonces suena tan lógico, ¿no es cierto? ¿Qué más podía hacer? Es como que una persona se justifica sintiéndose atrapada en una situación y dice, ¿qué más podía hacer? Entonces, cuando eso sucede, ¿cómo manejamos esto? Vamos al punto número 3. Vivir en Cristo es llevar la lucha al Evangelio. Al Evangelio. En otras palabras, si el pecado todavía habita, el pecado todavía miente, entonces la vida cristiana, ya lo dije antes, no es ausencia de lucha. La vida cristiana es perseverancia. Eso es la vida cristiana. Pablo no dice, recibieron a Cristo, ahora intenten mejor. Ya recibieron a Cristo, ahora esfuércense más. Ya recibieron a Cristo, ahora no. Lo que Pablo dice aquí es, de la manera que lo recibieron, hay un parámetro, de la manera que lo recibieron, así vivan. Así es como deben hacerlo. En otras palabras, así como recibieron a Cristo, permanezcan en esa misma dinámica. Permanezcan así. Eso es lo que deben hacer, permanecer en eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? Cuando recibimos a Cristo, reconocimos nuestra necesidad. Cuando recibimos a Cristo, sabíamos que no teníamos nada que ofrecer. Lo que Pablo está diciendo aquí es, así mismo deben vivir. De esa misma manera. No solamente el día de tu conversión, todos los días debes permanecer en eso. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Número 1, arrepentimiento continuo. No solo arrepentimiento inicial. No solo el día que te convertiste, sino una postura constante del corazón. Todo el tiempo nos estamos arrepintiendo. Porque sí, porque pecamos, ¿no? Pero el creyente maduro no es el que menos peca, digamos así, es el que se arrepiente más rápido. No porque tenga menos pecado, sino porque confía más en la gracia de Dios. El arrepentimiento ya no es terror, es retorno. Estamos volviendo todo el tiempo a Él, porque el arrepentimiento es volver a Él. Número 2, dependencia constante. Vivir en Cristo es abandonar la autosuficiencia espiritual. Es dejar de pensar, bueno, ahora ya tengo a Cristo, ahora yo puedo. No, el Evangelio no solo nos salva de la condenación, nos salva de la ilusión de la independencia, que es lo que nosotros anhelamos en nuestros corazones. Ese es el pecado, vivir fuera de Dios, aparte de Dios. Es una ilusión, porque en realidad no podemos vivir completamente independientes. O dependemos de Dios o dependemos de otra cosa. Entonces es una ilusión. Esa dependencia es constante en Él. Dependencia significa buscarle a Él, orar porque necesitas de Él, buscar la comunidad porque no lo ves todo, acudir a la palabra porque no confías en tu percepción. La madurez cristiana no es independencia. La madurez cristiana es dependencia más profunda. Mientras más maduros somos, más dependientes somos de Dios. Esto es distinto a lo que el mundo enseña. El mundo nos empuja a ser independientes. Dios nos llama a depender de Él. Y mientras más dependemos de Él, más maduros somos, si queremos ponerlo en esos términos. Entonces, nuestro crecimiento
en la vida espiritual es aprender a depender en más áreas de nuestra vida de manera más profunda cada día, si queremos ponerlo en una frase. Entonces yo tomo, por poner un ejemplo, tomo la parte financiera. Y entonces yo aprendo a depender en mi vida financiera cada día más, de formas más profundas. Y confío en su plan para manejar mis finanzas. Y Dios, por poner un ejemplo, Dios dice, parte de tus ingresos deben ser entregados a los pobres. Y tú dices, pero no me alcanza. Ahí viene la dependencia. Yo siempre digo, si cada uno nos encargáramos de nuestros propios pobres, si cada familia se encargaría de los pobres de su propia familia, no existirían pobres, ¿no? O por lo menos no tantos. ¿Quién no tiene una familia, una persona en desgracia en su propia familia? ¿Quién no tiene? ¿Qué tal si nos encargamos de eso y confiamos en Dios, de que parte de nuestros ingresos deben ser destinados a ese fin? No, pero nos cuesta, ¿no? Muchas personas dicen, no, pues yo pastor vivo al día. Yo vivo al día, ¿cómo le voy a ayudar? Además, ese desgraciado hizo las cosas mal. Que viva nomás sus consecuencias. La Biblia también dice que parte de nuestros ingresos los traigamos a la iglesia para la extensión de su reino. Una persona me llamó y me dijo, pastor, yo les veo que en su iglesia están bien ustedes, ¿no? Se visten bien, se les ve bien, tienen buenos carros. No necesitan, yo voy a entregar a otra iglesia por acá. Por supuesto, no tenemos confianza en el plan de Dios. Parte de la instrucción de Dios es que ahorremos. ¿Tenemos ahorros? La instrucción con respecto a las finanzas también es que trabajemos. Dios no soporta a los vagos. Tenemos que trabajar para producir. Entonces, cuando tenemos desorden, y estoy poniendo nada más un ejemplo, podríamos poner otras áreas de nuestra vida. Lo que estamos diciendo es, Dios me invita a confiar en su plan para manejar mi vida. Dependencia más profunda. Y finalmente, confianza renovada, ¿no? El pecado acusa, la mentira susurra, pero vivir en Cristo significa renovar su confianza o nuestra confianza en Él, en su obra, en su justicia, en su fidelidad, en su provisión. No confías en tu propio progreso, no, confías en su gracia, no confías en tu desempeño, confías en sus promesas. Y esa confianza debe ser renovada todo el tiempo. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos ¿con qué? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ojo, este texto no es solamente para las personas que han pecado. No. Es para toda la vida cristiana. En toda la vida cristiana necesitamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para confiarle, en el ejemplo que yo ponía, nuestras finanzas, para confiarle nuestras relaciones, para confiarle nuestras emociones, para confiarle nuestro trabajo, etcétera, todas las áreas de nuestra vida. Así es vivir en Cristo. No es hacer algo dramático, no es permanecer en el Evangelio todos los días.
Alguien le llama, un autor le llama a esto, darse un baño del Evangelio. Darse un baño del Evangelio es cuando yo encuentro otra cosa en la cual yo estoy buscando identidad, valor o seguridad, me doy un baño del Evangelio y digo, no, esta es una promesa falsa. Eso lo puedo encontrar en Dios. Esto es una satisfacción temporal en Dios. Y ahí uno puede entender cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, si bebes de esta agua, ¿qué dice? No volverás a tener sed. Ahí lo entiendes, ¿verdad? Si bebes de esta agua, no volverás a tener sed, porque en Cristo tenemos plena satisfacción en nuestras vidas. Entonces la vida cristiana no es un momento de fe seguido por años de esfuerzo. La vida cristiana es aprender a depender cada vez más de Él en cada área de nuestra vida. Y por supuesto hay áreas que seguramente tenemos menos confianza que otras. Esas áreas tienen que ser trabajadas. Tienen que ser trabajadas. Este señor se llama Frederick Douglass. Él nació esclavizado en 1818 en Maryland. Durante años vivió bajo violencia, en opresión, ¿no? Pero algo cambió su vida. Aún antes, este señor se escapó. ¿Dónde está el señor? Aquí está. El señor Frederick del árbol. Este señor, antes de escaparse, aprendió a leer. Y en sus lecturas, él descubrió que él no había nacido para ser esclavo. Esto fue interesante porque este aprendizaje, él dijo, yo no nací para ser esclavo. Después, cuando él se escapó, él de todas formas no fue automático, ¿no? Él tuvo que aprender a vivir en libertad, ¿no? Él aprendió que su condición no definía su identidad, sino que su identidad está dada por su condición de humanidad. Pero tantos años de esclavitud, era difícil sacarlo de su cabeza. Y a pesar de este conocimiento, tuvo que aprender a vivir en libertad, ¿no? Y así es la vida cristiana, ¿no? La verdadera transformación para este señor no fue solamente huir de la plantación, fue aprender a pensar, fue aprender a hablar, fue aprender a vivir como una persona libre. Eso no fue instantáneo, fue un proceso. Y en la vida cristiana es igual. Muchos creyentes, a pesar de que son libres, no piensan como libertos o como personas libres. No hablan como personas libres. Cuando uno los escucha, se nota claramente que algo los esclaviza todavía. Y por tanto, no viven como personas libres. Sí, la libertad fue declarada en un momento, pero aprender a vivir en libertad va a tomar tiempo, sí, es verdad. En Cristo ya hemos sido libres. En Cristo ya ha sido declarada nuestra libertad. Ahora, aprendamos a hablar como personas libres, a pensar como personas libres y a vivir como personas libres. Quizás
Algunos de ustedes dirán, ¿y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo es una persona realmente libre, ¿no? Vamos a estudiar esto en estas semanas. Nada más les dejo una pista. Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Él vivió en perfecta libertad. Y cuando buscamos de Él, cuando lo miramos a Él, cuando regresamos a Él, decimos, así es como un ser humano perfectamente libre piensa, habla y vive. ¿Te gustaría vivir así?